Un buen resumen de los últimos Sí. años, ¿no? Porque además el registro mediático nunca reemplaza a la experiencia de lucha, ¿no? Que tiene tantas otras dimensiones. Pero sin embargo, verlo así, todo junto, en tantos años distintos y la manera en que la palabra política también se va poniendo en juego es muy emocionante. Bueno, junto con Nico, con Flor y con Néstor, recibimos a Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, recibimos a Paula Arraigada, secretaria de Diversidad del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y activista por los derechos de las personas trans, y Marina Glesser, que es actriz, directora, militante. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué registros tuvieron de la marcha? Las tres vienen de la marcha o de las marchas en las que participaron. ¿Qué registros tienen, Miriam? Bueno, la verdad es que cada 8 de marzo se vuelve a confirmar que hay algo que cambió en nuestro país, que hay algo que cambió, que hay una clara conciencia que los derechos se conquistan en la calle, que ahí se defienden. Usted recién, como bien decías vos, mostrabas un registro mediático, que se ve de arriba. Hoy se ve, como pasa en otras fechas, pero el 8 de marzo creo que es una de las más importantes, lo que cambió en la sociedad. Vos ves pibas muy chiquititas, 13, 14 años, que dicen, tengo que ir a la marcha. Bueno, eso es un cambio y una clara conciencia de que los derechos se conquistan en la calle, como me gusta decir, no se mendigan, se conquistan, además, ¿no? Tener esa conciencia clara que el aborto lo conseguimos de esa manera, que hay que defenderlo de esa manera y que todo lo demás que reclamamos en la calle. Eso se volvió a ver hoy. Después hubo 2 movilizaciones, una concentrada centralmente en el Congreso Nacional, que ahora se dirigió hacia tribunales en un reclamo por Cristina Fernández de Kirchner, que mañana se van a conocer los fundamentos de la sentencia, y otra movilización de la que participé, que marchó desde la avenida 9 de Julio hacia Plaza de Mayo, poniendo un eje también en las condiciones económicas de ajuste que se viven hoy. Estuvimos con Nora Cortiñas, con la campaña nacional por el derecho al aborto, y se veía una enorme cantidad de compañeras que iban de un lado para el otro, que se movilizaban, que te preguntaban cuáles son los motivos de la movilización. Recién estaba hablando con mis compañeras de Pan y Rosas y en todo el país hubo marchas muy grandes. Pero bueno, esas fueron las 2 características, por decirlo Sí. muy sencillamente, de las 2 movilizaciones que hubo. Y también me parece que es una buena fecha porque como que los medios de comunicación te llaman y eso es un momento de poner de nuevo la agenda de las mujeres, que viene muy retraída, la agenda de la diversidad viene muy retraída, volver a ponerla en el centro de la escena. Pongo solo un ejemplo, recién ustedes mostraban lo de la moratoria jubilatoria. Hasta hace unos días 9 de cada 10 mujeres no se iban a poder jubilar. No se iban a jubilar No sé, directamente. 9 de cada 10. 9 de cada 10 mujeres no nos íbamos a poder jubilar. Ahora, logramos aprobar eso, no sin muchas dificultades. Ahora, la segunda ecuación que nos queda por resolver es que se van a jubilar todas esas mujeres con la jubilación mínima, que no alcanza para llegar a fin de mes, notoriamente. Y ese fue un reclamo que llevamos hoy en nuestra movilización. Paula, ¿vos con qué te quedaste hoy? Yo comparto varias de las cosas que dice Miriam, pero en las 2 marchas, porque estuvimos en las 2 marchas saludando a las compañeras de los 2 lados, lo que reflejaba era la alegría de estar en la calle, la alegría de la lucha, la alegría de pertenecer en el lugar que quieras estar, y sobre todo para nosotras es la alegría de estar afuera peleando por lo que creemos que es necesario. En el Día de la Mujer Trabajadora, como la mayoría de las compañeras, peleábamos por la reivindicación del derecho a trabajar, porque es un derecho humano del cual no siempre solemos hablar. El derecho a trabajar es lo que garantiza muchísimas de las cosas que después nos sirven para tener una vida mejor. Y lo que resalto del día es esa alegría, ¿no?, que está en la calle, en cualquiera de las 2, la que iba hacia el Congreso, hacia la Casa Rosada, era ese deseo de estar ahí afuera y esa sonrisa. Y muchas pibas jóvenes retomando esa bandera y retomando esa esperanza, ¿no?, ese deseo, y sobre todo apostando a que el feminismo es parte de la herramienta para poder solucionar parte de los problemas que tenemos las mujeres. Y concuerdo dolorosamente con que hay parte de la agenda de las mujeres trans y cis que todavía no están resueltas y tampoco están puestas en las agendas del Sobre la mesa. feminismo. Sobre todo porque lamentablemente en el último tiempo sentimos desde el lugar en el que milito, que es la Nelly Omar,
y la Secretaría del partido es que la agenda en que estuvo hace un tiempo, que era de un feminismo que era más blanco, más académico, que no respondía tanto a lo popular, vuelve a tomar esa agenda y no recoger la agenda de las mujeres de los barrios. Y cuando hablo de mujeres, hablo de las mujeres trans y de las mujeres cis, ¿no? Esto de la precarización del trabajo, de la ausencia del trabajo, de las condiciones con que se trabaja, de la explotación laboral. Y hoy es un día en el que se recuerda a la mujer trabajadora. Claro. Entonces, hoy es un día donde la centralidad parte a discutir en qué condiciones estamos trabajando. Nosotras necesitamos de una ley para poder tener acceso al trabajo, ¿no? Pero hoy, en el 2023, las mujeres trans tienen una ley para poder tener un trabajo Un cupo, además, ¿no? registrado, Claro. la ley de cupo, pero también eso sube al colectivo trans un peldaño, pero también ahora nos damos cuenta de que en ese mismo peldaño están el resto de las mujeres. Claro. Ya sean las mujeres pobres, que son las afro, las migrantes, las originarias, las villeras, estamos en el mismo lugar y por supuesto siempre apostando a que todo se resuelva a través de la política y la decisión política es necesaria hoy para poder subir un escalón para todas, no solamente para el colectivo trans. Enseguida Flor Barragán va a poner algunos números de esas desigualdades, pero Mari, tu registro de hoy. Bueno, yo fui solo a una marcha, a la del Congreso. Estuve leyendo junto con varias compañeras de distintas organizaciones un documento bastante extenso en donde reivindicábamos, por supuesto, lo que están diciendo Miriam y Paula sobre los derechos de las mujeres trabajadoras y sobre las desigualdades, que son inequidades entre los distintos feminismos y también en las diversidades lesbianas, trans, no binarias, pero sobre todo se reivindicaba en la marcha del Congreso un poder judicial bastante misógino, xenófobo, patriarcal, que tiende a ir y embestir contra la democracia y nuestro derecho democrático a defender la representatividad. En ese documento se dejó muy en claro que, por ejemplo, el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta electa por mayoría popular, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene todavía un juicio a los autores materiales, solamente están encarcelados los autores materiales, no está investigada, digamos, toda la cadena de autoría intelectual que tiene ese intento de magnifemicidio. También se pidió, digamos, con frenar al Poder Judicial con el intento de disciplinamiento a las mujeres, diversidades lesbianas, no binarias y trans. Y entre las cosas importantes que se veía, digamos, en la gran cantidad de mujeres que asistió hoy al 8M para reivindicar las conquistas, por supuesto que la ley 27.610 de la interrupción voluntaria del embarazo es una conquista, pero que falta mucho para equiparar e igualar de políticas públicas, hablamos, ¿no? De leyes, como también hablamos de pensar la matriz productiva de este país para ser soberano. Se habló mucho de la ley de la deuda ilegítima con el Fondo Monetario Internacional, que fomenta una política extractivista. Se pidió por la ley de humedales ya, y se pidió también que cuando se promulgan las leyes también se protejan y se promuevan esas políticas públicas, ¿no? La educación sexual integral en toda la educación. O sea, no solamente la sanción, sino además después el Que se ponerle el siga, cuerpo y claro. los recursos, digamos. Por supuesto, pero se hizo una fuerte reivindicación y una fuerte demanda a que este poder judicial es anacrónico, vetusto, extemporáneo, que no está completo, que no tiene una perspectiva ni federal ni de género y que sobre todo no representa a la sociedad argentina en su conjunto. Bueno, le das el pie a Qué Néstor, clasista. ¿no? Para los números sobre el Poder Judicial. No solo eso, sino que además lo que no termina de mostrar es que hay una mayoría de trabajadoras mujeres adentro del Poder Judicial, pero los que mandan a la hora de tomar las decisiones importantes son los hombres. Mira, vas a ver en esta placa alguno de los números elaborados por el mapa de género que funciona en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. No todo en la Corte Suprema de Justicia está podrido, no todo es obsoleto, caduco, corrupto. Hay un trabajo bastante relevante y serio y profundo respecto de los números estadísticos del propio Poder Judicial. Mira, acá lo vas a ver. Las mujeres en el Poder Judicial, estamos hablando del Poder Judicial Nacional, son 72.422. Representan casi el 60% del total, el 57% del total. Sin embargo, juezas, fiscalas y cargos de alta jerarquía solo son el 30% de eso. Es decir, Clarísimo, hay una mayoría de trabajadoras,
pero a la hora de ocupar los cargos relevantes, los cargos donde se corta el bacalao, son la mitad. Y el techo de cristal, ese famoso límite, ese cepo, está ubicado en el 61%, mujeres que no pasan de ahí al momento de llegar, al momento de crecer, al momento de progresar dentro de esa estructura de poder. Creo que hay una placa más que termina de redondear un poco esta historia. En los poderes judiciales provinciales, solo el 34% de las mujeres ocupan cargos de juezas o de ministras de los tribunales superiores de las Cortes provinciales. En las procuraciones generales, es decir, en las jefaturas de las fiscalías de los 26 distritos de las jurisdicciones, hay como jefa, para que quede claro, el Casal de cada una de las provincias, el Eduardo Casal, solo una. Sobre 26 hay solo una. Y en los consejos de la magistratura de cada provincia tiene el suyo, además del nacional, hay apenas el 37% de consejeras sobre un total del 100%. Es decir, hay una presencia creciente en los cargos más bajos, hay una discriminación en los cargos de niveles de decisión y la desigualdad se profundiza a medida que se cruza la General Paz y se va hacia el interior del país. ¿Qué falta, Miriam? ¿Voluntad política? Mira, falta justo correlación de fuerza. Mira, para cambiar ese techo de cristal. recién vengo de Tucumán, estuve varios días en Tucumán y veía eso, porque te voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. Iba con mi compañera Alejandra Arregues, nuestra compañera candidata que encabeza la lista en Tucumán, recorriendo Tucumán, y veía todos fiches de varones. Entonces digo, ¿cómo? ¿Acá todos los candidatos son varones? Sí, me dice, porque acá como no hay ley de cupo, todos los candidatos que encabezan las distintas listas son varones. Entonces fíjate en qué nivel estamos, que si no hay una ley que obligue a que pongan a una compañera mujer, los principales cargos son ocupados por varones. Bueno, una desigualdad terrible. A nivel nacional es igual, Miriam, porque se elige gobernador y en la ley nacional no obliga que en la fórmula haya una mujer. Bueno, por eso, pero te digo, en esta ciudad, yo viajo por todo el país, en esta ciudad me llamó mucho la atención porque estaba en todas las carteleras, como están las elecciones provinciales. Después me reúno en un encuentro que tuvimos con Nicolás del Caño con trabajadores cosecheros de la industria del limón. Me dice, bueno, empiezan a contar las condiciones en las que ellos trabajan, dicen, a nosotros nos dan de comer en el piso. Nosotros comemos en el piso, nos tiran un plato en el piso, nos ponen la comida, así comemos los cosecheros de Tucumán, esos mismos que los empresarios del limón están pidiendo dólar limón, que exportan, que exportan en dólares, a ellos les pagan unos pesitos. Dice, pero nuestras compañeras están peor, nosotros no tenemos baño. ¿Cómo se pueden cambiar nuestras compañeras, higienizarse? Tienen que ir abajo de las plantas. Entonces vos cuando mirás esa realidad, te saca un poco de todo lo que por ahí vemos, de nuestros brillitos verdes, la alegría, las marchas. Hay una realidad terrible en nuestro país. Hay una realidad terrible, terrible que tenemos que considerar, que tiene que ser parte de nuestras peleas. Paula hablaba de la explotación. Bueno, eso es la explotación más extrema. Se sigue trabajando así. Las cosecheras trabajan así. Recién mencionábamos lo de la jubilación. Nosotros estamos proponiendo una ley interzafra. Estamos dando una gran pelea porque se sancione una ley interzafra que discutimos con muchos trabajadores y trabajadoras rurales. Bajo la figura del trabajo familiar que se utiliza mucho en el campo, que usan bodegueros, dueños de los viñedos, yerbateros, esconden que la mujer no tiene un salario propio, Claro. que la mujer nunca se va a jubilar. Esa es la realidad de las mujeres hoy en la Argentina. Entonces, a la par que peleamos por el derecho al aborto, por educación sexual integral, laica y científica, porque hay que modificar la ley de educación sexual tal como está hoy, que deja en el artículo 5 librado al ideario de cada institución. Eso no puede ser. Te imaginas, ¿no? Las escuelas católicas que le dejas librado al ideario de cada institución. Hay que poner que sea laica, que sea científica, que sea obligatoria. Tenemos una pelea ahí y tenemos una pelea
por la situación real en la Sí. que trabajan muchas mujeres hoy en la Argentina. Flor, vos tenés los números, ¿no? Del trabajo en Argentina. Así es, trajimos los números porque por ahí con esta canción de Shakira, ¿no? La de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, estamos todas así, facturamos, Muy lindo, no lloramos. hacemos la mímica. Bueno, pará, Sí, pero- Factura, Shakira factura, eso es monotributista, es innegable. Facturan por monotributistas, son todas precarizadas. Veamos los datos a nivel general, porque sí, siempre que pasa que cuando hablamos de trabajo, de salarios, alguien en la mesa, ¿no? El tío que no le gusta el feminismo te dice, no, pero en mi empresa hay una CEO que es mujer y gana un montón. Bueno, veamos los datos que son los que trajimos, que son datos oficiales del INDEC que muestran la feminización de la pobreza. Porque todas estas estadísticas que trajimos, las mujeres tienen peores. Mira, desocupación, 7,6% en mujeres, en varones es el 6%, en trabajos informales, es decir, precarios, en mujeres es el 41,5%, mientras que en varones está por debajo del 40%, y uno dice, ¿y las mujeres dónde están trabajando? Y mira, mucho del trabajo se hace en casa, trabajo que no es remunerado, nadie lo paga, el doble de tiempo, 6 horas y media es el trabajo que dedican las mujeres a las tareas de cuidado versus los varones 3 horas 40. Y después trajimos otros datos que tienen que ver con que hay una falsa creencia de que, y hago un paréntesis también, porque viste, todas las estadísticas son binarias, mujeres y varones, no hay estadísticas que engloben diversidades, salvo las del último censo. Pero decía, hay una falsa creencia que dice que si la mujer, no sé, estudia en la universidad, bueno, ahí hay menores brechas. No, miren los datos, también se ve que hay una masculinización de la riqueza, porque los ingresos en las mujeres profesionales, es decir, más alto que esto no hay, son distintos entre mujeres y varones, ahí vemos una brecha muy fuerte, 130.000 pesos contra 163.000 pesos, datos oficiales del INDEC. Liderazgo en pymes, solo el 33% de las pymes las lideran las mujeres, y los salarios que en Argentina están alcanzados por el impuesto a las ganancias, solo en el 24% de los casos son mujeres. O sea, ni a uno de las que les va bien, ponele económicamente, Alcanzan. les va tan bien en realidad, ¿no? Sí, y de hecho, si todas estas cifras las dividís por deciles, es decir, por ingresos, son mucho peores en los deciles más bajos que en los deciles más altos. Como siempre. Esto de que sea siempre binario el tema de la estadística y demás, Paula, ¿cuándo crees que va a poder cambiarse? Sí, crees que va a poder Cuando cambiarse. se cambian las construcciones de poder. Cuando vos hablabas de que el 64, que el porcentaje, o mejor dicho, quien corta el bacalao son los varones. Entonces, quien corta el bacalao son los varones, van a pensar siempre en ellos. Y en el caso de las mujeres cis, que me disculpen las dos compañeras que están acá, también piensan siempre en términos de mujeres cis. Nunca van a pensar en el término de mujeres trans porque claramente no lo han vivido. No es una cuestión de sororidad, es una cuestión de quizás No, de inclusión. no haber tenido el emparentamiento con eso. Y para hacer un tiempo donde la totalidad de un pueblo, incluyendo a las feminidades, tengan políticas públicas y sean felices, para eso tienen que estar incluidas todas. Pero hay una cuestión importante en lo que marcaban ustedes y que marca también el por qué las feminidades siempre tienen un grado menor a comparación de los varones, que es la clase social. La clase social es la que impone a nosotras, nos subyuga, y cuando hablo de nosotras no hablo solamente de las mujeres trans, sino hablo de las compañeras de las que se refería Miriam recién cuando hablaba de las trabajadoras, a las compañeras que viven en el barrio, en la villa, a las compañeras que todos los días se levantan para trabajar y que viven precarizadas. Todas esas compañeras están bajo ese yugo de ese patriarcado, de esa cantidad de varones con poder que no permite que otras tuviéramos la voz y tuviéramos el voto, porque el voto lo tenemos, pero lo que no siempre tenemos es la lapicera. Hoy es un tiempo donde la lapicera es necesaria que la podamos tener las clases populares, porque eso define también la política de un Estado. Evita, que fue una mujer que estuvo en la historia argentina durante 6 años, cambió la matriz de la mujer trabajadora. Y cambió porque dio derechos, pero le dio algo más grande, que es el deseo a construir poder y sobre todo la conciencia de clase y la conciencia de los derechos que se estaba gestando y que estaba plasmando. A nosotras, hablo de las personas trans, o hablo de mí en este caso, quien nos dio la conciencia que estábamos plantadas y que podíamos ser alguien o algo que generaba derechos fue Cristina.
Para algunas compañeras, Evita fue la bandera, para nosotras es Cristina, porque fue la que nos llevó en ese norte a entender que éramos sujetas de derechos y que estamos plantadas hoy, exigiendo también que esos derechos sea el derecho a elegir y el derecho a tener la lapicera. Y para que haya compañeras y compañeros de todas las clases sociales. Porque lamentablemente siempre hay una clase social gobernando o estando en esos lugares de decisión, no solamente en el Poder Judicial. Siempre hay una clase media, alta, ubicada en esos lugares. No hay una clase de la cual que yo provengo y que quizás no estudiamos tanto, no tenemos tantos libros para saber de economía, pero que sí, durante la pandemia hemos resuelto cómo comía la gente, ¿no? Y eso me parece que a la hora de decidir una política pública en un ministerio es una experiencia enorme. Y sería bueno que en un tiempo de la la escena, tomen. que en la caracterización del momento aparezca la referencia a la conciencia de clase y a la diferencia de clase, por lo menos a mí me reconforta. Mencionaba Paula a Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos a tribunales, se está realizando la vigilia, la interpelación al Poder Judicial del feminismo, y allí está nuestra compañera Flor Alcaraz. Flor, te escuchamos. Así es, Pablo, acá se armó baile, están esperando que llegue Teresa Parodi, que va a ser el cierre musical, pero hasta las 12 de la noche continúa la vigilia. Sigue llegando gente, hay organizaciones, pero también hay personas sueltas que se suman a este acontecimiento que generaron los feminismos para cerrar esta jornada de lucha. Estamos con Lucía Cámpora, legisladora porteña del Frente de Todos y de Todas, la representación joven del Frente de Todos y de Todas. Y bueno, le vamos a preguntar cuál es la evaluación de esta jornada y la expectativa que tiene respecto a estos días en donde Cristina va a ser protagonista de la escena política. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Flor. Bueno, primero decir que para nosotras es muy importante que en esta jornada de lucha, este 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, además de la movilización en la que seguimos empujando, peleando, luchando por la construcción de sociedades más igualitarias, también nos encontremos acá porque forma parte de lo mismo. Estamos frente al Palacio de Justicia de los tribunales para reclamar también y visibilizar esa violencia política, que es también violencia de género, que se ejerce contra una mujer que supo ocupar lugares de poder, que fue 2 veces nuestra presidenta, que hoy es vicepresidenta y que además es la esperanza de gran parte del pueblo argentino, y que es Cristina Fernández de Kirchner. Esa violencia política que se fomentó, que encontró sus bases en miles de tapas de diarios y revistas misóginas, violentas, de discursos de odio propagados desde distintos medios de comunicación, de mensajes de violencia promulgados a través de las redes sociales, y que es el caldo de cultivo de esa persecución mediático-judicial ejecutada desde estos tribunales, pero planificada desde las oficinas de los grandes grupos de poder, como son el Grupo Clarín, y que además fueron esa base, ese caldo de cultivo para lo que fue el intento de magnifemicidio el 1 de septiembre del año pasado, y que además tenemos que decir, ¿no? El mismo Poder Judicial que la persigue a Cristina es el mismo que duerme la investigación por ese intento de magnicidio. Y quiero decir además que estamos acá porque mañana, 9 de marzo, es el día en que se dan a conocer los fundamentos de la sentencia con la que quieren proscribir a Cristina, y no casualmente mañana se cumplen 67 años del decreto de proscripción al peronismo dictado en 1956. Entonces, nada es casual, y creemos que es muy importante vincular las fechas del 8 de marzo y el 9 de marzo en el marco de esta lucha, que es ni más ni menos que la lucha por la democracia y la igualdad. Gracias, Lucía. Bueno, ahí Pablo, Luli, no sé si tienen preguntas para la legisladora que los está escuchando. No, solamente una pregunta, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Va a hablar la vicepresidenta el día viernes? Después hay un acto en Avellaneda el día sábado. ¿Qué esperan que diga en lo cuanto a candidaturas la vicepresidenta? Bueno, yo no sé si va a hablar de candidaturas, pero sí la escuchamos ayer al hacer entrega de un reconocimiento a las abuelas, y habló de la democracia, habló precisamente al recordar a Néstor de los intentos de disciplinamiento contra aquellas figuras que se animaron a enfrentar a los sectores poderosos precisamente para ampliar derechos. Y yo creo que la persecución y precisamente el intento de proscripción a Cristina tiene esa finalidad, la de disciplinar no solamente a Cristina, sino a todos y todas las dirigentes políticas y las militantes que se atrevan a construir representatividad y poder, y también, por supuesto, de intentar dejarla fuera a Cristina del escenario electoral, cosa que nosotros y nosotras no vamos a permitir. Acá hace muy poquito se estaba cantando recién
Cristina presidenta, y sabemos que es mucho más fuerte la esperanza y la fuerza del pueblo que la violencia y la proscripción que quieren ejercer algunos pocos, muy poderosos, pero pocos al fin. Lucía, gracias por tu tiempo, gracias también a Flor, te mandamos un abrazo. Nos quedamos acá hasta el cierre a las 12. Sí, escuchando a Teresa Parodi, además. Nico, quiero que nos metamos en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, porque acá se habló mucho, ¿no?, de lo que debería hacerse desde la dirigencia y demás. Ahora el Congreso, y Miriam lo sabe muy bien, estuvo prácticamente cerrado todo este tiempo. Que yo las escuchaba y este proyecto atraviesa un montón de cosas, desde las tareas de cuidado, que básicamente norman la vida de las mujeres, casi de su totalidad, por no decir la totalidad, desde el rol de las mujeres que hacen trabajo comunitario, que no están reconocidas, digamos, atraviesa muchas cosas. Hablamos de la ley de cuidar en igualdad, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, es decir, hace 10 meses que presentó este proyecto, que intentaba ser como el segundo hito post legalización del aborto, esa victoria, esa conquista que, como decía Miriam, se consiguió en las calles. Un proyecto que tenía algunas cosas muy novedosas, algunas cosas muy ambiciosas. Creo que trajimos algo para mostrar, para repasar, para que lo recuerden básicamente. Dale. Porque no hablamos más de esto. Esta era la ampliación de licencias para personas gestantes y personas no gestantes. Esto buscaba equiparar a las personas no gestantes en 90 días, progresivamente a 8 días, para las personas gestantes a 126. Incorporaba a todo un universo que no estaba contemplado en las licencias, como los monotributistas, los mencionamos siempre, las personas adoptantes, y además creaba licencias especiales para, no sé, embarazos múltiples, embarazos con discapacidades, etcétera. Más allá de esto, con esta placa que dimos, está todo bien, digamos. Acá hay acuerdo, como esta plata la pone el Estado, las licencias estaba todo bien. Asumemos, entre paréntesis, que hoy un varón tiene 2 días por paternidad. Es increíble. Y aparte, O sea, que le siguen al parto. Si te nace un viernes y no trabajás sábado y domingo, no te dan ni siquiera el lunes. Pero fíjate, el segundo, que era la parte más ambiciosa de la ley, que tiene que ver con las tareas de cuidado, reconocía 3 universos digamos, de sectores que requieren cuidados especiales. Hablan de niños y niñas, de adultos mayores más de 60 años y de personas discapacitadas. Reconoce derechos al cuidado y también reconoce derechos de trabajadoras del cuidado. Y el trabajadoras no lo puse de forma casual, porque son en su gran mayoría mujeres. Hablaba del fortalecimiento de espacios de cuidado, es decir, crear espacios de cuidado para que sobre todo las personas, esos 13 universos que ahí están manifestados, tengan donde cuidarse, y una remuneración adecuada. Bueno, lo que pasa con esta ley, básicamente, es que esta parte, la financiación de toda esta parte, no está. En la ley no está. Y esto es transversal, por ahí Miriam lo tiene más claro como diputada, y esta lectura sobre este proyecto es transversal, es decir, hablé con diputadas del OCR, del PRO, del Frente de Todos, no hablé con Miriam igual, ahora me va... Un reconocimiento público. Me va a retar. Y lo que dicen es, el problema es que el financiamiento para esto no está. 2 fuentes me confirmaron que había circulado en la previa a la presentación del proyecto un borrador que sí traía el financiamiento, que ese borrador pasó por el Ministerio de Economía en la gestión de Martín Guzmán y volvió sin el financiamiento para esto. Y después hay otras múltiples faltas, como lo que mencionaba recién Paula, por ejemplo, el rol de las trabajadoras comunitarias, porque vos tenés que pensar que todo esto solo aplica al trabajo registrado. Claro. Todo lo que es trabajo no registrado, a lo sumo un monotributista. Claro. Y para que tengamos en cuenta el peso de esto, hoy me daban un dato que es las tareas de cuidado, o sea, cada pañal que se cambia, cada chico que tenés que llevar a la escuela, cada vez que tenés que acompañar a tu papá, a tu mamá a cobrar la jubilación, cada vez que tenés que llevar a tu hermanito a la escuela. Bueno, todo eso sumado en un año equivale al 15% del PBI. Es decir, si vos tuvieses que sacar la tag del bolsillo y pagar todas las tareas de cuidado que se hacen en todos los hogares de la Argentina en un solo año, es el 15% del PBI. Más o menos, incluso un poquito más que la deuda con el FMI. A mí me parece que eso, yo soy feminista socialista y cuestiono este sistema capitalista, y ese es uno de los grandes motivos, porque por lo que decía Paula también, ¿no? No se va a terminar con la opresión a mujeres, gays, lesbianas, trans, si no se termina con el capitalismo, porque es inherente al sistema. El patriarcado es retroalimentado por el capitalismo, porque ella decía que tengamos la lapicera. En este sistema la lapicera está armada también en un sistema capitalista y patriarcal, para que sean una cosita más. Y por lo que él dice, eso es casi la base del sistema.
Total. Todo eso es lo que se ahorran los capitalistas, porque si no hay una compañera que en la casa cocina, lava la ropa, alimenta a los niños, cuida a los adultos mayores, que son lo que muestran esas cifras, el resto de la familia no podría ir a trabajar, por ejemplo. Lo que se ahorra en aportes previsionales, por eso no se pueden jubilar 9 cada Y día. después no te podés jubilar, entonces son tareas de reproducción social que el garantizan la plusvalía de que ser garantizan, manuales, ¿no? que garantizan, yo lo digo más sencillo, que garantiza que otros miembros de la familia pueden ir a trabajar, para decirlo en términos muy claros, pero que el capitalista no asume, el dueño de la empresa no dice, todo esto es parte de lo que necesito para que los trabajadores puedan venir mañana a trabajar. Entonces, creo que eso mete un debate muy profundo, que tenemos que ir a ese debate, que para terminar con la opresión y para terminar con la explotación, que es esto lo que vos estás definiendo, hay que terminar con el capitalismo. Yo estoy convencida en que eso es así.